Imagínate el siguiente escenario. Hay una gira a nivel nacional y las multitudes abarrotan las calles. Ajá. Cierran avenidas principales, hay mariachis tocando a todo pulmón en la Plaza Garibaldi. Claro, el típico furor mexicano, ¿no? Totalmente. Tienes cámaras de televisión transmitiendo en vivo para varios países. Y pues, parece el clímax de una carrera espectacular. O sea, un evento masivo a todo lo que da. Exacto. Pero hay un pequeño detalle. El artista principal va dentro de un ataúd. Híjole, es una imagen poderosísima. Bueno, vamos a desempacar esto. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un archivo impresionante para quienes nos escuchan. Sí, tenemos de todo. Crónicas de época, registros de video inéditos, recortes de periódicos. Y notas históricas sobre los funerales de las celebridades más grandes de México. Pero, a ver, la misión de hoy no es hacer un obituario aburrido, ni repasar fechas. Para nada. Lo fascinante aquí es entender cómo un evento que, digamos, debería ser intensamente privado, se vuelve otra cosa. Se transforma, claro. Queremos desempacar cómo este país negocia el último adiós. Exactamente. Porque es una guerra silenciosa, y a veces no tan silenciosa, entre el pueblo, las instituciones del Estado y las familias biológicas. Y todos peleando por ver a quién le pertenece el ídolo cuando el telón cae por última vez. Es que esa es la pregunta central de nuestra inmersión de hoy. Y es que, desde una perspectiva sociológica, un funeral es el momento donde el ser humano es más vulnerable. Sí, la cúspide de la privacidad. Ajá. Pero en la cultura popular mexicana, los documentos nos muestran una metamorfosis radical. Ese espacio íntimo es devorado por una necesidad colectiva de catarsis. O sea, la forma en que enterramos a nuestros ídolos dice muchísimo más de los que seguimos vivos, ¿verdad? Definitivamente. Es un espejo de nuestras ansiedades y afectos. Y para entrar de lleno a ese espejo colectivo, pues tenemos que empezar por esos eventos donde el público simplemente tomó el control absoluto. Sí, donde la línea del luto familiar se borró por completo. Fíjate que leyendo las crónicas del adiós Agustín Lara, allá en 1970, parece que estamos leyendo sobre una revolución emocional. Es que estamos hablando del compositor que definió el bolero en México. El romance para millones de personas. Y fallece, y la respuesta no es un minuto de silencio para nada. No, es un desbordamiento total. Las fuentes describen a multitudes literalmente apretujadas en el Panteón de Dolores, solo para tocar la carroza. Lluvias de rosas cayendo sobre el cortejo. Y estaciones de radio pausando su programación regular, 24 horas ininterrumpidas dedicadas a su música. Y fíjate, esa lluvia de rosas es fundamental entenderla. No era solo un adorno de la época. ¿Ah, no? No, era la materialización física del dolor de una generación. Agustín Lara era la banda sonora de los matrimonios y divorcios de millones de mexicanos. Claro, la gente sentía que enterraba un pedazo de su propia biografía. Exacto. Y la radio funcionó como ese primer gran altavoz del duelo colectivo. Coordinando la tristeza a nivel nacional, digamos. Pero, a ver, entiendo lo poético de las rosas en los 70s. Ajá. Sin embargo, si damos un salto a junio de 1999 con Paco Stanley, el tono cambia drásticamente. Uy, sí. Ese es un parteaguas. Para quienes nos escuchan y tienen más de 30 años, seguramente recuerdan perfectamente dónde estaban ese día. Fue como si la televisión se hubiera roto de pronto. Y el pánico se desbordó a las calles. Las crónicas relatan que desde la madrugada, miles de admiradores rodearon la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Imagínate la logística de eso. De locos. Las notas dicen que dejaban entrar a la gente en grupos de 10 a 15 personas a las 3 de la mañana. Con cámaras en vivo, porras, consignas. Y al día siguiente, en el Panteón Español, multitudes cantando Cielito Lindo entre empujones para ver la cripta. Sí, un caos tremendo. Y aquí me entra un conflicto genuino, la verdad. A ver, dime. ¿En qué punto cruzamos la línea? Porque esto ya suena a histeria colectiva. Entiendo por qué lo dices. O sea, la familia está destrozada, en shock por un asesinato brutal, y afuera hay un festival de gritos exigiendo entrar. ¿No es esto una especie de secuestro emocional por parte del público? Pues mira, desde la lupa de la privacidad moderna, claro que parece una intrusión monstruosa. Sí, una falta de respeto casi. Pero hay que leerlo desde el contrato invisible que el ídolo firma con su audiencia en México. Ok, a ver. Figuras como Paco Stanley o posteriormente Carmen Salinas en 2021 entraban a la sala y a la cocina de las familias mexicanas todos los días. Por la televisión, claro. Exacto. Para el espectador, ellos son parte de su familia extendida.
Así que ese caos, los empujones, las porras, no nacen de una intención de dañar. O sea, es una forma de mostrar afecto. En la psicología de masas es una validación social. El público necesita demostrar físicamente que la pérdida les duele tanto como a los hijos biológicos. ¡Wow! El caos como métrica del éxito de una vida pública. Tal cual. Es una analogía curiosa, ¿no? Es como un concierto donde la banda deja de tocar, las luces se apagan, Ajá. pero el público simplemente se niega a irse. De hecho, se suben al escenario y toman los instrumentos. Es una excelente forma de ponerlo. Y vemos en los registros que algunas familias terminan cediendo ese escenario. Sí, justo leía sobre el funeral del cantante Miguel Aceves Mejía en 2006. El rey del falsete, claro. Exacto. Hay una escena descrita en las fuentes donde su viuda, Rita Martínez, está en el vestíbulo de Bellas Artes Rodeada de miles de admiradores. y termina coreando las canciones emocionada junto a ellos y junto al cantante Jerónimo Rubio. Es que la familia ahí acepta que no pueden llorarle solos. Se dan cuenta de que el cuerpo físico les pertenece, pero el mito le pertenece a la calle. Exactamente. Aunque, ojo, ese traspaso de propiedad no siempre ocurre en las calles con multitudes descontroladas. Ah, claro, a veces quien interviene es el mismísimo Estado. Así es. Y aquí es donde la información se pone muy interesante. Porque si el pueblo exige despedirse a gritos, las instituciones responden con protocolos casi de realeza. Con toda la pompa y circunstancia. Los registros nos hablan de dos grandes fortalezas: el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Jorge Negrete. Recintos importantísimos. Para dar contexto a quienes nos acompañan, el Teatro Jorge Negrete opera básicamente como la embajada sindical de los actores, gestionado por la ANDA. Y cuando abren sus puertas para un funeral, la maquinaria es imponente. Sí, lo vemos con Ignacio López Tarso en 2023 o con Joaquín Cordero en 2013 en Bellas Artes. Escenas majestuosas. Guardias de honor con secretarios de Estado. Un cuarteto de la Orquesta de Cámara tocando Claro de Luna de Beethoven. O el caso de la actriz Edith González en 2019 en el Jorge Negrete. Que las notas describen que terminó de la forma más teatral concebible, ¿no? El mariachi tocando Cielo Rojo o el grupo Pandora interpretando Si nos dejan. Y el enorme telón rojo cayendo lentamente mientras el público aplaudía de pie. Es la memoria oficial trabajando a toda su capacidad. Pero a ver, aquí te voy a cuestionar algo directo. Venga. Leo esto y veo una producción impecable, casi burocrática. Y luego reviso el caso de Katy Jurado, Uy, una leyenda absoluta de la época de oro. que llegó hasta Hollywood. Fallece en 2002. Su familia traslada el cuerpo a la Ciudad de México esperando ese homenaje de Estado. Que era lo que correspondía, digamos. Y las notas documentan un desaire institucional. Las puertas no se abren. Sí, no se concretó el homenaje oficial. ¿Y qué hace la familia? Se regresan a Cuernavaca, arman su propia misa, llevan a su mariachi, la llenan de rosas Ajá. y la despiden en el cementerio con sus sobrinos brindando con shots de tequila sobre la tumba. Es una imagen fuertísima. Honestamente, esa escena bajo el sol de Cuernavaca me parece 1000 veces más fiel a lo que es ser mexicano que un cuarteto de cuerdas en Bellas Artes. Entiendo tu punto, totalmente. ¿Qué tiene más valor para el legado de un artista? ¿El sello de aprobación del gobierno o tu familia brindando con tequila por ti? Es una crítica muy válida. Lo que describes es el choque frontal entre la memoria institucional y la memoria afectiva. A ver, explícame eso. El homenaje en Bellas Artes tiene una carga política. El Estado dice, miren, la grandeza de los artistas que producimos. Somos una nación culta. Se construye un mármol sobre la persona, digamos. Exacto. Es solemne, es distante y sí puede sentirse un poco artificial, pero cumple una función de cohesión. ¿Y la memoria afectiva? ¿Qué papel juega ahí? Pues la del tequila en Cuernavaca carece de ese filtro burocrático. Es cruda, ríe y llora al mismo tiempo. Es más auténtica. Y las fuentes confirman que Katy Jurado no fue la única en vivir ese contraste de desaire y sobriedad. No, para nada. Ismael Rodríguez, el director que prácticamente inventó la figura de Pedro Infante, Falleció en 2004, claro. tuvo un velorio notablemente íntimo. Las notas mencionan grandes ausencias del medio artístico, Lo mismo con Columba Domínguez en 2014, la gran musa. donde varios compañeros lamentaron públicamente no haberla acompañado, e incluso Lilia Prado en 2006. Ella dejó instrucciones muy claras, ¿verdad? Sí, nada de escándalos. Quería descansar junto a su madre en la sección de la ANDA de forma sobria y en paz. Es como si, al final de sus vidas, estos titanes del cine decidieran bajarse del pedestal.
antes de que los obligaran a subirse a otro. Exactamente. Lo cual demuestra un profundo cansancio del ojo público, la verdad. Pero lo paradójico, y aquí es donde las fuentes se ponen increíbles, es que aunque la familia logre apagar las cámaras, el público tiene una imaginación muy terca. Totalmente. Si no les das un funeral masivo, ellos construirán su propio mapa de luto. Y así entramos a la geografía del recuerdo. El adiós no termina en el entierro. Para algunos ídolos, la muerte es solo el comienzo de esta ruta de devoción. Especialmente cuando hay tragedias de por medio. El ejemplo clásico en las crónicas de los 80s es Viridiana a la Triste. Híjole, un shock nacional tremendo. Tenía solo 19 años, hija de Silvia Pinal, una promesa gigante. Fallece en un accidente automovilístico en 1982. La conmoción fue sísmica en el país. Y ese dolor colectivo generó una de las despedidas más crudas en el Panteón Jardín. Y fíjate, cuando la violencia o la tragedia cortan una historia así, nacen los santuarios populares. El caso de Chalino Sánchez en el 92 es el ejemplo perfecto que documentan las fuentes. Exacto. Chalino es asesinado y la geografía local se transformó. En el punto exacto donde encontraron su cuerpo, levantaron un cenotafio con un ángel junto a la carretera a Los Mochis. Y su tumba en Los Vasitos sigue siendo punto de peregrinación activa, más de 3 décadas después. Las crónicas describen a fans llegando a beber, a dejar fotografías, a cantarle corridos frente a la lápida. La gente se niega a que la última imagen de su ídolo sea la tragedia. Entonces imponen una rutina de celebración sobre la tumba. Así es. Pero más allá de los santuarios fijos, hay algo que los documentos arrojan y que me parece casi irreal. ¿A qué te refieres? A los restos nómadas. Giras póstumas que desafían toda lógica. Ah, claro. El caso de Joan Sebastián en 2015. Es una locura logística. Fallece en su rancho. Lo velan ahí. Luego la carroza va a la Catedral de Cuernavaca. Ante multitudes inmensas. De ahí lo trasladan a la Ciudad de México. Hacen parada en un centro cultural, lo pasean por la Plaza Garibaldi. Y finalmente lo regresan a Juliantla, en Guerrero. O sea, es literalmente una última gira nacional en ataúd. Y es una gira que responde a la presión de múltiples grupos que reclaman una parte del legado. No puedes decirle al público de la capital que no lo verán, ni puedes negarle a su pueblo natal enterrarlo. Exacto. Y esa fragmentación alcanza su máxima expresión cuando hablamos de cenizas. Uy, sí, porque un ataúd solo puede estar en un lugar. Pero las cenizas permiten democratizar la reliquia. Y eso nos lleva directamente al caso de Chavela Vargas en 2012. Que parece de realismo mágico. Totalmente, pero con tintes de drama legal. Chavela tiene su despedida masiva en Bellas Artes y Garibaldi. Pero la fricción real vino después. Las fuentes exponen una tensión pública muy seria. Por un lado, su círculo cercano y la comunidad wixárika. Y por el otro, su familia biológica. Al final, las cenizas se dividen. Una parte al Cerro del Teposteco y la otra entregada a la comunidad wixárika. Y bueno, este conflicto hay que verlo de forma imparcial, porque chocan dos cosmovisiones sobre quién era ella realmente. Claro, para su familia era un pariente con un reclamo legal de sangre. Pero para la comunidad indígena era una chamana mayor, una entidad espiritual. Dividir las cenizas fue la única manera de resolverlo sin que un bando aplastara al otro. Es una literal disección de la identidad, ¿no? Y vemos dinámicas similares cruzando océanos. Rocío Dúrcal en 2006. La española más mexicana. Muere en Madrid, la incineran allá, pero su familia sabe que México necesita llorarle. Así que trasladan la mitad de sus cenizas a la Basílica de Guadalupe. Con una recepción multitudinaria. Es esa necesidad física de tocar el recuerdo. Sí, de llevarlos de gira, dividir las cenizas o incluso llevarlos al patio de la casa. Como el caso de Emilio el Indio Fernández, exhumado en 2013 para descansar en su casa, la fortaleza de Coyoacán. O Joaquín Cordero, cuyas cenizas descansan bajo una higuera en su jardín. Todo esto nos habla de esa ansiedad humana frente a la abstracción de la muerte. Necesitamos anclajes materiales, la urna, la piedra, la higuera. Pero fíjate que ese diálogo abierto, ese derecho de piso que el público sentía sobre las estrellas, ha sufrido un cortocircuito en los últimos años. Sí, viendo las notas recientes pareciera que entramos en una nueva era. Una rebelión radical, donde los artistas reclaman el derecho a desaparecer en silencio. Y es un cambio de paradigma importantísimo para la industria. Empezó casi por fuerza mayor, con restricciones sanitarias. Rosita Quintana en 2021.
Las notas detallan una velación íntima en grupos pequeñitos. Tan restringida que su hijo Sergio ni siquiera alcanzó a llegar a tiempo para la despedida inicial. El aislamiento forzó a la industria a experimentar el luto a puerta cerrada. Pero luego vemos que se volvió una decisión 100% consciente. Armando Manzanero a finales de 2020. Cremación inmediata sin funeral público, por decisión propia. 0 aglomeraciones, cenizas depositadas en su casa de Mérida. O el caso de Rebecca Jones en 2023. Las fuentes apuntan a instrucciones estrictas por escrito. Un servicio para 10 personas, sin prensa ni fans. Aunque luego su amiga Ana Celia Urquidi le organizó un tributo público. Sí, pero marcado por la ausencia de la familia. Es una separación tajante. Pero sin duda, el caso más emblemático de este cambio fue el de Chabelo, también en 2023. O sea, un hombre que estuvo en televisión todos los domingos durante décadas. Fallece de forma súbita. El país entero esperaba un circo mediático masivo. Y su viuda, Teresita Miranda, cierra las puertas. Velorio exclusivo, cremación rápida. Dejando en suspenso total el duelo público. Y aquí te pregunto, ¿estamos perdiendo esa conexión comunitaria que vimos con Agustín Lara o simplemente los artistas por fin están poniendo límites? Pues destaca la autonomía contemporánea. Es marcar un límite sano. Reclamando su privacidad después de dar toda su vida al espectáculo. Exacto. El contraste entre pertenecer al público en vida y pertenecerse a sí mismos en la muerte. Es fascinante. Si vemos el recorrido desde las lluvias de rosas hasta el silencio de Chabelo, obtenemos un mapa de cómo ha madurado la relación de la sociedad con el dolor y la fama. Nos enseña el valor de respetar ambas partes, la exigencia del fan y la paz de la familia. Ambos merecen ser entendidos, totalmente. Pues me parece el resumen perfecto. Y antes de despedirnos, quiero dejarles a quienes nos escuchan una inquietud para que le den vueltas. Adelante, a ver. En nuestra era actual, todo sobre nosotros vivirá para siempre en Internet como una huella digital eterna. Es verdad, audios, videos. Todo. Tomando eso en cuenta, ¿creen que acabarán desapareciendo los peregrinajes físicos como el de la tumba de Chalino Sánchez? Es una gran pregunta. ¿O será que, justamente, esa necesidad de tocar una piedra, de dejar una flor o plantar una higuera sea lo único que nos mantenga anclados a nuestra humanidad cuando alguien se va?